Nunca imaginé que una cena sencilla pudiera cambiar el rumbo de mi vida, pero aquí estoy, aún tambaleándome por lo sucedido el pasado viernes. Mi nombre es Emilia, y hasta aquella noche creía estar viviendo el sueño hecho realidad. Contaba con una carrera exitosa, un esposo amoroso y me había casado con lo que yo pensaba era una familia respetable y acomodada. Jamás sospeché que esa cena marcaría el principio del fin de esa existencia. Era una fresca noche de otoño en la Comunidad de Madrid cuando llegué en coche a la enorme mansión de mis suegros, situada en La Moraleja. Los robles y tilos que flanqueaban la entrada se vestían de intensos tonos ocres y rojizos, contrastando con las inmaculadas columnas blancas de la casa. Parecía sacada de una revista de estilo de vida. Si tan solo hubiera sabido entonces que las apariencias pueden engañar. Mientras subía la majestuosa escalera hasta la puerta principal, me alisaba el vestido azul marino, una prenda de diseño en la que había desembolsado una fortuna para impresionar a mi suegra, Margarita. La puerta se abrió de inmediato, sin que llegara a tocar, y allí estaba Ricardo, mi esposo desde hacía 3 años, impecable con su traje a medida, pero con una expresión tan inescrutable como perturbadora. «Llegas tarde», dijo con tono seco. «Tu madre lleva tiempo preguntando por ti». Consulté mi reloj, confundida. Llego apenas 5 minutos tarde. Hubo un atasco en la M40. Volvida lo de los minutos, me interrumpió, invitándome a entrar. Vamos a acabar con esto de una vez. El vestíbulo era tan impresionante como siempre, con su candelabro de cristal y el suelo de mármol, pero aquella noche se sentía frío y distante. Al dirigirnos al comedor, podía percibir el murmullo de voces y el tintinear de copas. Mi estómago se encogió, entre la anticipación y un escalofrío de presentimiento. El comedor era un espectáculo, una larga mesa de caoba dominaba el espacio, dispuesta con loza fina y cubertería reluciente. Velas en exquisitos candelabros irradiaban una luz cálida sobre la estancia. En el cabecero se encontraba don Carlos, mi suegro, un hombre distinguido de cabello salpicado de canas y ceño siempre fruncido. A su derecha, Margarita, con su cabellera rubia perfectamente arreglada, fruncía los labios al verme entrar. «Ah, Emilia», dijo don Carlos, con voz retumbante. Empezábamos a preguntarnos si por fin nos honrarías con tu presencia. Sentí como se me encendían las mejillas al tomar asiento junto a Ricardo. «Lamento el retraso. La circulación en la M40 estaba terrible», expliqué. Margarita arqueó una ceja. «Quizás deberías haber salido más temprano, querida. En esta familia la puntualidad es una virtud». Asentí, incapaz de articular palabras. La tensión en la sala era palpable, y ni siquiera habíamos comenzado el primer plato. Conforme avanzaba la velada, mi incomodidad iba en aumento. La conversación giraba en torno a temas de los que sabía poco, carteras de inversión, clubes náuticos y galas benéficas a las que jamás había asistido. Traté de intervenir cuando pude, pero cada intento se encontraba con el desdén apenas disimulado de Margarita o con gruñidos desdeñativos de don Carlos. Durante el plato principal, un majestuoso pato asado con glaseado de cereza, presentado de manera impecable, Margarita dirigió toda su atención hacia mí. «De entonces, Emilia», comenzó, dejando entrever una dulzura falsa, «¿cómo te va en ese pintoresco trabajo tuyo?» «¿Qué era, no? ¿Marketing?» Tragué saliva y dejé el tenedor a un lado. «Relaciones públicas, en realidad». «Va bien, gracias». Acabamos de cerrar un contrato importante con, «Oh, qué bien», me interrumpió Margarita, haciendo un gesto despreocupado. «Espero que te paguen lo suficiente para mantenerte al nivel de nuestra familia. Debe ser muy difícil, viniendo de orígenes tan modestos». Una chispa de furia se encendió en mí, pero la reprimí. «Mi trabajo paga bien, Margarita. Estoy bastante satisfecha con mi carrera». Don Carlos soltó una risa seca, desprovista de auténtico humor. «Bueno, mientras tú estés satisfecha. Aunque uno esperaría más que simple satisfacción en la vida, ¿no crees, Ricardo?» Me giré hacia mi esposo, buscando algún apoyo, pero Ricardo solo se encogió de hombros, con la mirada clavada en su plato. «El trabajo de Emilia está bien», murmuró, sin encontrarme la vista. La conversación continuó, y yo me sentía cada vez más aislada.
Cada comentario parecía diseñado para recordarme mi lugar, o, mejor dicho, mi falta de lugar en esa familia. Era una forastera, tolerada pero jamás aceptada de verdad. Al acercarse el final de la cena, contaba los minutos para poder marcharme. Llegó el postre, un extravagante soufflé de chocolate decorado con láminas de oro y lo que parecían diamantes comestibles. Era ostentoso, excesivo, y reflejaba a la perfección el resto de la velada. Fue entonces cuando Ricardo se inclinó hacia mí, esbozando una sonrisa extraña. «Tú te encargas de la cuenta, ¿verdad?», susurró. «Son 15.000 euros». Por un instante pensé que bromeaba. Pero la mirada gélida de Margarita, al otro lado de la mesa, me lo dejó claro. Mi mente aceleró. 15.000 euros por una cena. Era más de lo que ganaba en 2 meses. No podía ser en serio. No. No entiendo, balbuceé, mirando a Ricardo y luego a sus padres. ¿Por qué tendría que pagar yo esta cena? Don Carlos aclaró la garganta, luciendo incómodo por primera vez esa noche. Emilia, pensamos que ya era hora de que contribuyeras a estas reuniones familiares. Después de años de disfrutar de nuestra hospitalidad. Sentí como si me hubieran abofeteado. Pero yo no tengo ese tipo de dinero encima. No puedo, por el amor de Dios, exclamó Margarita. No me digas que no puedes costear una simple cena. ¿Y qué haces tú con todo el dinero que Ricardo te da? Me sonrojé de vergüenza. Ricardo no me da dinero alguno, respondí en voz baja. Yo pago todo con mi propio salario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentía en la mesa sus juicios, la decepción y el total desprecio que emanaban de ellos. Ricardo se sentó a mi lado, impasible, como si todo aquello fuera absolutamente normal. Con manos temblorosas, saqué mi bolso. Contaba con unos ahorros, dinero que había reservado para emergencias. Jamás imaginé tener que usarlo de esa manera. Al transferir los fondos, sentí que algo se quebraba en mi interior. Esto no se trataba solo de dinero, era una cuestión de poder, de que me pusieran en mi lugar. Esa noche, al abandonar la mansión, me sentía vacía. El fresco aire otoñal, que hace unos instantes parecía tan agradable, ahora me helaba hasta los huesos. Ricardo iba adelante, sin molestarse en comprobar si lo seguía. En ese instante comprendí que la vida que creía tener, el matrimonio amoroso, la familia supuestamente solidaria, no era más que una ilusión. Nunca imaginé que esa cena fuera solo el comienzo. Los sucesos que se desencadenarían en los días siguientes sacudirían los cimientos de mi mundo, expondrían verdades inimaginables y pondrían a prueba mi fortaleza de formas que jamás hubiera imaginado. Al subir al coche, una sensación de presagio se posó sobre mí, algo había cambiado esa noche, y ya no habría vuelta atrás. El viaje de regreso desde la mansión de mis suegros transcurrió en un silencio inquietante. Ricardo apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, y yo no podía romper aquella tensión. Los sucesos de la cena se repetían en mi mente, cada ofensa recordada como una herida recién abierta. Al llegar a nuestra vivienda, anhelaba que una vez en casa pudiéramos conversar sobre lo ocurrido, tal vez hasta reírnos de lo absurdo de todo. Cuán equivocado estaba. En el momento en que cruzamos la puerta principal, la atmósfera cambió radicalmente. El silencio, que nos había acompañado durante el trayecto, se volvió opresivo, asfixiante. Extendí mi mano para tocar el brazo de Ricardo, buscando algún consuelo o conexión, pero él se apartó bruscamente, como si mi contacto lo quemara. «Ricardo, ¿qué sucede?», pregunté con voz temblorosa en la quietud de la casa. Él se volvió hacia mí, y casi di un paso atrás. El hombre que me miraba ya no era el esposo que conocía. Sus ojos estaban fríos y su mandíbula apretada en una línea dura. «Y empaca tus cosas», dijo, sin atisbo de emoción. Durante un instante creí haber malinterpretado sus palabras. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Sin responder, Ricardo pasó a mi lado y subió las escaleras. Lo seguí, entre la confusión y el miedo que se disputaban mi mente. Al llegar a nuestro dormitorio, lo encontré sacando mi ropa de los cajones con brusquedad. «Ricardo, para. ¿Qué haces?».
y grité, intentando quitarle una camisa de las manos. Me empujó, no con violencia extrema, pero sí lo suficiente como para hacerme tropezar. «Ya has terminado aquí», escupió, metiendo mi ropa en una bolsa de basura. «Quiero el divorcio. No eres más que un parásito, Emilia. Sal de mi casa y no vuelvas jamás». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Quedé paralizada, incapaz de comprender lo que sucedía. Esto debía ser una broma macabra, ¿no? Pero al verlo empacar metódicamente lo que había sido mi vida, la cruda realidad se fue asimilando. «Ricardo, por favor», suplicé, con lágrimas asomando. «¿Podemos hablar? No entiendo lo que ocurre». Se detuvo un instante, y por un fugaz segundo creí ver en sus ojos el reflejo del hombre con el que me casé. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. «No hay nada de qué hablar», respondió fríamente. «Me has utilizado a mí, a mi familia. ¿Pensaste que no nos daríamos cuenta?» «¿Utilizarte?», repeté incrédula. «Ricardo, he trabajado duro, he contribuido a nuestra vida en común». «¿Cómo puedes decir eso?». Entonces soltó una risa áspera, amarga, que me hizo estremecer. «¿Contribuir? No me hagas reír. Si nosotros, no eres nada, Emilia. Vienes de una familia de nadie, con un trabajo insignificante. Todo lo que tienes es gracias a mí y a mi familia». Cada palabra se clavaba en mí como un puñal. Quise replicar, defenderme, pero el shock me dejó casi sin voz. Mientras Ricardo seguía empacando mis pertenencias, me derrumbé en la cama, intentando asimilar cómo mi vida se había desmoronado tan rápido. Fue en ese momento cuando escuché pasos en las escaleras. Por un instante creí que tal vez la policía venía a poner fin a aquella locura. No, era Margarita, mi suegra, con el rostro endurecido en una mueca de desprecio arrogante. «Bueno, Ricardo, te estás llevando la basura», comentó con voz cargada de desdén, dirigiendo su mirada hacia mí, que se encogí de espanto ante el odio que en ella se reflejaba. «Nunca fuiste parte de esta familia. Adiós, parásita». Miré a Margarita y luego a Ricardo, buscando alguna señal de que todo aquello fuese un error tremendo. Pero sus rostros estaban decididos, unidos en el afán de rechazarme. En ese instante comprendí que la familia en la que creía haber entrado, la vida que pensé haber construido, era una mentira meticulosamente elaborada. Con las manos temblorosas, comencé a empacar mis cosas. Resultaba surrealista, como si estuviera observando a otra persona realizar cada movimiento. Guardé mi ropa, mis libros, los pocos objetos personales que había traído a esa casa. Cada objeto parecía albergar un recuerdo, un eco de la vida que creí tener. Mientras empacaba, no podía dejar de preguntarme cómo había llegado hasta allí. Recordé el día en que conocí a Ricardo, lo encantador y amable que parecía. Pensé en nuestro romance vertiginoso, en las citas elegantes, en los costosos regalos. ¿Había sido todo un montaje? ¿Me había estado engañando desde el principio? ¿Y mi carrera? Había trabajado arduamente para llegar a donde estaba, pero ahora la duda se colaba en mi mente. ¿Realmente había merecido mi posición o la influencia de Ricardo había jugado un papel mayor del que imaginaba? La incertidumbre me revolvía el estómago. En cuestión de una hora, mi vida se redujo a unas cuantas bolsas de basura y cajas. Ricardo las bajó sin ceremonias al jardín delantero, y yo lo seguí, sintiéndome aturdida y desconectada de la realidad. Al salir, el aire fresco de la noche me golpeó, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ni siquiera había pensado en coger una chaqueta. Volví la mirada a la casa, a Ricardo parado en el umbral, con la esperanza, contra toda esperanza, de que cambiara de parecer, de que todo aquello fuese un terrible malentendido. «Ricardo, por favor», dije, casi en un susurro. «Podemos arreglar esto. Sea lo que sea que haya hecho mal, lo puedo remediar. Solo dame una oportunidad». Durante un instante, creí ver una duda en sus ojos. Pero entonces apareció Margarita a su lado, posando su mano en su hombro. «No dejes que te manipule, Ricardo», bufó. «Ella ha mostrado su verdadera cara. Es hora de deshacerse de ella». El rostro de Ricardo se endureció de nuevo.
Escuchaste a mi madre. Se acabó, Emilia. No vuelvas aquí. Con eso, cerró la puerta. Me quedé en el jardín, rodeada de los restos apresurados de mi vida, mirando la casa que había sido mi hogar. Las luces se fueron apagando una a una, hasta que me quedé en total oscuridad. La realidad se impuso con fuerza, trayendo consigo una ola de pánico. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Había destinado todos mis ahorros para costear aquella absurda cena. No tenía familia cerca, y la mayoría de mis amigos eran en realidad amigos de Ricardo. En pocas horas me había quedado completamente sola. Saqué el móvil, con la idea de llamar a un taxi o reservar una habitación en un hotel. Pero al desbloquear la pantalla, una sensación de desesperanza me invadió al darme cuenta de que mis tarjetas eran cuentas conjuntas con Ricardo. ¿Funcionarán ya? Tenía algo de efectivo en la cartera, pero nada suficiente para una habitación de hotel. Sin otra opción, comencé a caminar. No tenía un destino fijo, solo sabía que no podía quedarme allí, mirando las ventanas oscuras de la casa que me había rechazado. Mientras avanzaba, arrastrando mi maleta y cargando lo poco que podía, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Las calles estaban desiertas a esas altas horas, y las casas que pasaba albergaban familias dormidas, ajenas al drama que se desarrollaba afuera. Me sentía como un fantasma, invisible y desconectada del mundo. ¿Cómo podría la vida continuar con normalidad cuando mi mundo entero se había derrumbado? Después de lo que parecieron horas de caminar, me encontré frente a un pequeño motel. No era mucho, ciertamente nada comparado con el lujo al que estaba acostumbrada, pero al menos me ofrecía un techo. Hice el registro, utilizando la mayor parte del efectivo que tenía para costear una semana. La habitación era modesta y maltrecha, con papel pintado descascarado y un olor a humedad. Pero al sentarme en el borde de una cama tosca, una extraña sensación de alivio me invadió. Sí, lo había perdido todo. Sí, había sido traicionada y repudiada por aquellos a quienes creía quererme. Pero seguía aquí. Seguía respirando. Y por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en aquella lúgubre habitación, la imagen de la mirada fría de Ricardo y las palabras venenosas de Margarita no me abandonaban. El ventilador del techo chirriaba rítmicamente, recordándome hasta qué punto había caído, de un hogar lujoso a un cuarto impregnado del olor a cigarrillos rancias y sueños rotos. A medida que la noche avanzaba, me revolcaba en la cama, mi mente acelerada en un torbellino de preguntas. ¿Cómo no lo había visto venir? ¿Hubo señales que ignoré? Repasaba cada interacción con Ricardo y su familia en los últimos años, buscando pistas. Pero lo único que encontraba eran más interrogantes. Alrededor de las 3 de la madrugada abandoné la esperanza de dormir. Me senté en la cama, arropada con aquella manta áspera y gastada, y observé por la ventana el parpadeo errático de un letrero de neón que anunciaba habitaciones disponibles. La luz roja que emanaba le daba un aire siniestro, como si mi vida, a semejanza de ese letrero, estuviera parpadeando al borde del colapso. Trataba de pensar con claridad en lo que haría a continuación. Tenía un empleo, al menos por ahora, pero ¿acaso Ricardo intentaría interferir en eso también? El móvil reposaba silencioso en la mesita de noche, sin llamadas perdidas ni mensajes. Era como si hubiese dejado de existir en el mundo en el que, hasta ayer, me sentía segura. Con la primera luz del alba colándose por las raídas cortinas, sentí una extraña calma. Era el sosiego que sigue a la tormenta, cuando te das cuenta de que has sobrevivido a algo que jamás creíste posible. Estaba sola, sí, pero también era libre. Libre del constante juicio, de los comentarios venenosos, de esa sensación de no ser jamás suficiente. Me levanté y me di una ducha, dejando que el agua tibia lavara las lágrimas y el shock de la noche anterior. Las toallas, toscas en contraste con la suave piel a la que estaba acostumbrada, cumplían su función. Al secarme, me encontré con mi reflejo en el espejo empañado. Parecía cansada, con los ojos hinchados por el llanto, pero también noté algo más, un brillo de determinación. Tú puedes con esto, Emilia, me dije a mi reflejo. Eres más fuerte de lo que piensan. Me vestí con la ropa que había empacado apresuradamente la noche anterior,
Una blusa sencilla y unos pantalones de corte clásico que ahora me parecían una armadura contra el mundo. Justo cuando iba a dirigirme al vestíbulo, para tal vez conseguir algo de desayuno en la máquina expendedora, mi móvil vibró. El sonido me sobresaltó, rompiendo el silencio de la madrugada. Durante un instante, me quedé mirando el dispositivo, con el corazón acelerado. ¿Quién llamaría a esa hora? Una parte de mí esperaba que fuera Ricardo, para retractarse de todo, para decirme que había sido un terrible error. Otra, temía volver a oír su voz, con la idea de nuevos desdenes. Con la mano temblorosa, contesté. Hola. Mi voz sonaba entre la esperanza y el miedo. Emilia. La voz de Ricardo llegó, pero ya no era la fría y despectiva del día anterior. Sonaba, alterada. Gracias a Dios contestaste. Ha pasado algo. Y necesitamos que vuelvas a casa ya. Caí pesadamente sobre la cama, con la mente dando vueltas. ¿Qué? Ricardo, ¿de qué hablas? Anoche me dijiste que nunca volviera y ahora, lo sé, me interrumpió, con palabras apresuradas y frenéticas. Pero ha cambiado todo. Por favor, Emilia, es una emergencia. De fondo, se oían sollozos. Me tomó un momento darme cuenta de que provenían de Margarita. La misma mujer que, apenas horas antes, me había llamado parásita ahora lloraba desconsoladamente. Ricardo, baja el ritmo, dije, intentando entender. ¿Qué emergencia? ¿Qué ha pasado? Hubo una pausa, y cuando Ricardo volvió a hablar, lo hizo en un tono más bajo, como si intentara no ser oído. Es papá. Don Carlos ha desaparecido. ¿Desaparecido? Repetí, sin comprender. ¿Qué quieres decir con desaparecido? No puedo explicarlo por teléfono, dijo, con la voz quebrada. Por favor, Emilia. Sé que no lo merecemos, pero te necesitamos. ¿Puedes venir? Me quedé en silencio, aturdida, con la mente trabajando a 1000 por hora. ¿Don Carlos había desaparecido? ¿Qué implicaba eso? ¿Y por qué, después de todo lo que me hicieron, me necesitaban a mí? Pero, pese a esos pensamientos, me puse de pie y empecé a recoger mis cosas. Porque, a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, una pequeña parte de mí seguía preocupada. Y otra, aún más grande, estaba desesperada por saber qué había pasado para que todo diera un giro tan radical. Estaré allí en 1 hora, me oí decir a mí misma, y colgué antes de poder retractarme. Con el dinero que me entregaron, abandoné el motel y tomé un taxi. Mientras recorríamos las calles, intentaba prepararme para lo que encontraría en la casa. ¿Acaso don Carlos había sufrido un infarto? ¿Un derrame cerebral? ¿O era todo parte de un elaborado truco para humillarme aún más? El taxista me miró preocupado por el retrovisor. Debo haber parecido un cuadro, una mujer con el cabello despeinado, con ojeras marcadas, dirigiéndose a uno de los barrios más acomodados a primera hora de la mañana. ¿Está todo bien, señorita? Preguntó mientras salíamos del aparcamiento del motel. Le devolví una sonrisa forzada. No estoy segura, pero supongo que pronto lo sabré. El trayecto me llevó desde la zona deteriorada del motel hasta las calles cuidadas y las elegantes urbanizaciones del barrio de Ricardo. Me sentía como si estuviera transitando entre dos mundos distintos. Y, en cierto modo, lo estaba. Al llegar a la casa, mi casa, o lo que hasta la noche anterior había sido mi hogar, sentí un torrente de ansiedad. El lugar lucía igual que lo recordaba, pero algo había cambiado irremediablemente. Pagué al taxista y, con el valor reunido, subí por el camino hasta la puerta principal. Noté algo extraño. Las cortinas de la sala estaban desordenadas y se veía luz en el interior, algo inusual a esa hora. Margarita siempre cuidaba la apariencia, incluso cuando nadie observaba. Alzando la mano para tocar, la puerta se abrió de golpe. Allí estaba Ricardo, con una imagen muy distinta a la del hombre pulcro y seguro que conocía. Su cabello estaba despeinado, la ropa arrugada como si se hubiera dormido en ella, y sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban miedo. Emilia, dijo, con voz ronca. ¿Viniste? Asentí, incapaz de articular palabra.
Ahora, frente a él, se desbordaban en mí todos los recuerdos del dolor y la rabia de la noche anterior. Pero junto a ellos surgía algo nuevo, la preocupación. Cualquiera que fuera el motivo, era grave. Ricardo dio un paso atrás, permitiéndome entrar. Al pisar el vestíbulo, la sensación era desconcertante. La casa, que siempre había inspirado grandeza, se mostraba vulnerable, casi frágil. Escuché a Margarita sollozar desde la sala. Tomé aire y me dirigí hacia esos llantos, con Ricardo siguiéndome de cerca. Al entrar, me topé con una escena caótica. Margarita estaba encogida en el sofá, con el impecable peinado desordenado. Su rímel corría por sus mejillas y apretaba un pañuelo arrugado. Pero lo que más llamaba la atención era el desorden: cojines tirados, una lámpara rota en el suelo y papeles esparcidos por doquier. En medio de todo, 2 agentes de la policía se encontraban, con semblante sombrío. Uno de ellos se dirigió a mí: ¿Y usted quién es, señora? Antes de que pudiera contestar, Ricardo intervino de inmediato. Esta es mi esposa, Emilia, dijo. La llamé porque anoche ella salió y no volvió. Sentí una punzada de rabia ante la mentira, pero no era el momento para corregirlo. Miré a la gente. Anoche me alojé en un motel, el Hostal del Roble en la calle del Olmo. Pueden confirmarlo si lo desean. El agente asintió y anotó en su libreta. ¿Y por qué optó por un motel en lugar de quedarse en casa? Vacilé, mirando a Ricardo y a Margarita, cuyos rostros mostraban una mezcla de pánico y súplica. Finalmente, con voz medida, respondí: Ricardo y yo tuvimos una discusión. Preferí pasar la noche en otro sitio para calmarme. Esta mañana, Ricardo me llamó y me pidió que volviera por una emergencia. No conté toda la verdad, pero era suficiente. El agente pareció aceptar mi versión. Muy bien, señora Harley. Es probable que tengamos más preguntas. Por favor, quédense en la ciudad mientras continuamos la investigación. Cuando los agentes se retiraron para proseguir con su trabajo, me volví hacia Ricardo y Margarita. Va ahora, dije en voz baja, uno de ustedes debe explicarme exactamente qué ha pasado aquí. Ricardo se pasó una mano por el cabello, luciendo exhausto. Todo comenzó después de que te fuiste, murmuró. Todos nos fuimos a dormir. Pero, alrededor de las 2 de la madrugada, oímos un fuerte estruendo en la planta baja. Papá bajó a ver qué pasaba. Hubo gritos, y luego silencio. Cuando llegué, la casa estaba hecha un caos y papá había desaparecido. ¿Desaparecido? Repetí, intentando asimilar la información. ¿De repente? ¿Viste a alguien? ¿O escuchaste algún sonido de coche? Margarita negó con la cabeza, las lágrimas volvían a brotar. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. La policía cree que fue secuestrado. La palabra flotó en el ambiente, cargada de implicaciones: secuestro. Imposible, y sin embargo, ahí estábamos. ¿Han recibido alguna exigencia? Pregunté, con la mente a mil. Nada, respondió Ricardo, visiblemente tenso. La policía dice que es extraño, que quizás no se trate de dinero. Fruncí el ceño, mirando a mi alrededor. Si no se trata de dinero, ¿por qué destrozar la casa? ¿Y por qué papá? No es precisamente una figura pública. Ni Ricardo ni Margarita tuvieron respuesta. Al recorrer la sala, mis ojos se posaron en la entrada del comedor, el mismo en el que habíamos compartido aquella fatídica cena la noche anterior. Una idea se me ocurrió. Del comedor, dije de repente. ¿Está intacto también? Ricardo se mostró confundido. ¿Qué? No, está bien. ¿Por qué lo preguntas? Sin esperar respuesta, me dirigí al comedor, ignorando las protestas de Ricardo. Al empujar la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba inmaculada. La mesa seguía puesta, con la loza cara y el cristal sin tocar. Era como si ese cuarto existiera en otra realidad, ajeno al caos del resto de la casa. Volteé a ver a Ricardo y a Margarita, que me seguían de cerca. ¿No les parece extraño? Si alguien irrumpiera y destrozara la casa, ¿por qué dejar intacto este cuarto?
Se miraron en silencio, incapaces de explicar lo evidente. No lo sé, murmuró Margarita. Quizás ni siquiera entraron aquí. Pero yo ya me había decidido. Este cuarto escondía la clave para entender todo. Noté, en la superficie pulida del aparador, una leve mancha, como si alguien hubiese borrado algo con prisa. ¿No han pedido a la policía que tomen huellas aquí?, pregunté, sin apartar la mirada del manchado. Ricardo tartamudeó. No, se centraron en la sala y en el despacho de papá, donde se notaba el desorden. Me enderecé, la mente repleta de conjeturas. Y creo que deberían revisar aquí también. Algo no encaja. Justo en ese instante, uno de los agentes apareció en la puerta. Señor y señora Harley, hemos concluido la investigación preliminar. Les pedimos que nos acompañen a la comisaría para declarar formalmente. Ricardo asintió, pareciendo aliviado de tener algo concreto que hacer. Cuando se retiraron, Margarita me tomó del brazo. Emilia, susurró, con voz urgente. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero por favor, ayúdanos a encontrar a papá. Siempre fuiste más perspicaz que nosotros. Si alguien puede descubrir la verdad, esa eres tú. Miré sus ojos, tratando de detectar algún rastro del desprecio que me había dirigido horas antes, pero ahora solo veía desesperación y miedo. Haré lo que pueda, dije, finalmente. No por ustedes, sino porque necesito escuchar la verdad directamente de él. Mientras Ricardo y Margarita se iban con la policía, me quedé sola en aquella gran casa que alguna vez llamé hogar. El silencio resultaba abrumador, roto únicamente por el tic-tac de un viejo reloj de pared. Caminé lentamente por los pasillos, intentando ver cada rincón con ojos nuevos. En el despacho de don Carlos me detuve. El lugar era un desastre, cajones abiertos, papeles esparcidos. Pero había algo inquietantemente orquestado en ese caos. Comencé a revisar los documentos sobre el escritorio, sin saber exactamente qué buscar, pero convencida de que había más en la historia de lo que se veía a simple vista. Horas pasaron mientras repasaba cada rincón de la casa, en busca de pistas sobre lo sucedido. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través de las ventanas, oí la puerta principal abrirse de nuevo. La voz de Ricardo sonaba cansada. «Emilia, ¿sigues aquí?» Salí del despacho, con la cabeza llena de preguntas y teorías. Ricardo me esperaba en el vestíbulo, luciendo aún más demacrado. La policía no tiene pistas sobre papá, dijo, apoyándose en la pared. Hablan de organizar un operativo de búsqueda, revisando hospitales, pero dicen que las primeras 48 horas son cruciales en casos como este. Asentí, la mente a mil. Ricardo, dije con cautela, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto. ¿Hay algo que no le hayas contado a la policía? ¿Alguna información, por mínima que sea, que pueda ayudar a encontrar a papá? Me miró bruscamente, y por un instante percibí en su rostro una sombra de miedo o culpa. ¿Qué quieres decir, Emilia? No insinuó nada, respondí, manteniendo la mirada fija en él. Solo pregunto. Porque algo de toda esta situación no cuadra. El comedor intacto, el aparente desorden planeado en el despacho. Ricardo, si sabes algo, tienes que decírmelo. Por papá, por él. Por un momento pensé que tal vez confesaría algo. Pero luego su rostro se endureció, y la arrogancia habitual volvió a imponerse. Estás agotada, Emilia. Ves conspiraciones donde no las hay. Quizás deberías volver al motel. Te llamaremos si hay novedades. Me planté firme. No me voy, Ricardo. No hasta que sepamos la verdad. Te guste o no, estoy involucrada. Y voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. En ese instante, al mirarnos, comprendí que solo era el comienzo. Sea lo que fuere que le sucediera a don Carlos, o los secretos que esta familia ocultaba, yo estaba decidida a desvelarlo todo. Poco sabía yo que el camino hacia la verdad sería más tortuoso y peligroso de lo que jamás hubiese imaginado. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de interrogatorios policiales, llamadas frenéticas y noches sin dormir. Me instalé en una de las habitaciones de invitados, para disgusto apenas disimulado de Ricardo.
Pero no podía marcharme ahora, no cuando estaba convencida de que había más detrás de la desaparición de papá de lo que aparentaba. Dediqué cada minuto a revisar la casa, buscando pistas que la policía quizá hubiera pasado por alto. El comedor se convirtió en mi punto focal. Ese cuarto inmaculado, en medio del caos, me resultaba una picazón que no podía ignorar. Volví a él una y otra vez, convencida de que allí estaba la clave para desentrañar el misterio. En el tercer día después de la desaparición de don Carlos, mientras examinaba el aparador por enésima vez, noté algo peculiar. La mancha que había observado no era simplemente una mancha. A la luz adecuada, se vislumbraba la débil silueta de lo que parecía ser una huella dactilar incompleta. Con el corazón acelerado, llamé a Ricardo. Apareció en la puerta, luciendo demacrado e irritado. ¿Qué pasa ahora, Emilia? ¿Has descubierto otra pista en las fibras de la alfombra? Ignoré su sarcasmo. Y mira, dije, señalando la casi imperceptible huella. Creo que debemos llamar a la policía de nuevo para que tomen huellas en todo el cuarto. La expresión de Ricardo cambió, pasando de la molestia a algo que no pude descifrar. ¿Miedo? No seas ridícula, dijo con voz tensa. La policía ya revisó la casa. Dijeron que este cuarto estaba intacto. Eso es precisamente lo que me resulta extraño, insistí. Todo lo demás está destrozado, pero este cuarto permanece como si nada hubiera pasado. ¿No te parece sospechoso? Antes de que Ricardo pudiera replicar, oí el sonido de la puerta principal abrirse y cerrarse. Margarita llamó desde la sala. ¿Ricardo? ¿Emilia? ¿Están aquí? La encontramos en la sala, aferrada a un gran sobre de papel manila. Su rostro estaba pálido, y su habitual compostura se había derrumbado. Esto, lo dejaron en la puerta, murmuró. Ricardo arrebató el sobre de sus manos y lo abrió con rapidez. Observé cómo el color se le desvanecía al leer su contenido. ¿Qué es? Pregunté, la garganta seca. ¿Tiene algo que ver con papá? Ricardo levantó la mirada, con los ojos desorbitados. Es una nota de rescate, dijo. Exigen 5 millones de euros para mañana a medianoche, o matarán a papá. El mundo pareció girar. Una nota de rescate. Después de 3 días de silencio, nada tenía sentido. Los secuestradores normalmente contactan de inmediato. ¿Y por qué dejarla en la puerta en lugar de enviar un mensaje o llamar? Mientras Ricardo y Margarita se sumían en una frenética discusión sobre cómo conseguir el dinero, deslicé el sobre de sus manos. Había algo en el que no encajaba. El papel era de alta calidad, propio de una papelería exclusiva, no algo que usaría un secuestrador común. Volteé el sobre y, en la esquina superior izquierda, apenas visible, se distinguía un pequeño monograma, CH, de Carlos Harley. Este sobre provenía de la papelería personal de papá. La mente se me aceleró. ¿Podría ser que don Carlos hubiera redactado él mismo la nota? ¿Pero por qué? Y, de ser así, ¿dónde estaba él? Alzando la vista para compartir mi hallazgo con Ricardo y Margarita, las palabras se me ahogaron. Se miraban entre ellos, susurrando a escondidas y lanzándome miradas furtivas. Claré mi garganta, y ellos se separaron bruscamente, como adolescentes sorprendidos. ¿Acaso me están ocultando algo? Pregunté, con voz firme a pesar del latido ensordecedor de mi corazón. Margarita soltó una risa nerviosa. No seas tonta, querida. Todos estamos preocupados por papá. No, dije con firmeza. Esto va más allá. Este sobre es de la papelería personal de papá, y la huella en el comedor, y que ese cuarto esté intacto. Nada concuerda con un secuestro. ¿Qué está ocurriendo de verdad? Ricardo se endureció. Te estás imaginando cosas, Emilia. El estrés te nublará la mente. Quizás lo mejor sea que te vayas. Nosotros nos ocupamos de este asunto familiar. Su rechazo solo fortaleció mi determinación. No me iré, afirmé. No hasta que conozca la verdad. ¿Qué esconden? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la desaparición de papá? La tensión era palpable. Tras un largo silencio, fue Margarita quien rompió el mutismo.
Basta ya de esta farsa, exclamó. Ricardo, dile la verdad. De todas formas, necesitaremos la ayuda de Emilia para solucionar este desastre. Ricardo miró a su madre, atónito. Madre, no podemos y lo haremos, la interrumpió Margarita. ¿Quieres la verdad, Emilia? Pues aquí va, papá no ha sido secuestrado. Está huyendo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Huyendo? ¿De qué? La risa de Margarita era amarga. De las consecuencias de sus propios actos, por supuesto. Tu querido suegro llevaba años malversando fondos de su propia empresa. Millones de euros, desviados a cuentas offshore. Cuando estuvo a punto de ser descubierto, decidió apartarse. Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba asimilar la información. ¿Pero el caos de la casa? ¿El secuestro? Todo fue montaje, dijo Ricardo en voz baja. Necesitábamos una historia de cover para explicar su repentina desaparición. Pensamos que si comprábamos algo de tiempo, podríamos idear una solución. Los rostros de Ricardo y Margarita me lo decían todo. Yo era parte del engaño. Sentí náuseas. Di la nota de rescate. Fue un intento desesperado de justificar una eventual transferencia millonaria, explicó Margarita. No contábamos con tu insistencia en investigar. Al comprender la magnitud de su engaño, una nueva pregunta me atravesó. ¿Y la cena? El trato que recibí, que me echaron, ¿era eso también parte de la farsa, para alejarme? El aire culpable en sus miradas lo confirmaba. Me revolví. ¿Dónde está papá ahora? Pregunté, apenas en voz baja. Ricardo y Margarita intercambiaron una mirada. No lo sabemos, admitió Ricardo. Se suponía que nos contactaría una vez que estuviera fuera del país, pero aún no ha dado señales. Por eso te llamamos. Esperábamos que pudieras ayudarnos a encontrarlo. Solté una risa amarga. ¿Ayudarles a ustedes? Después de todo lo que han hecho, ¿por qué haría yo eso? Margarita se adelantó, con los ojos llenos de un calculado brillo. Porque, querida, te ves implicada ya. Si todo esto se hace público, te verás envuelta también. Después de todo, fuiste parte de esta familia. ¿Quién te creerá que no sabías nada? El golpe fue como un ladrillo, tenían razón. Al intentar descubrir la verdad, me había enredado en su red de mentiras. Si me retiraba ahora, quedaría vulnerable ante cualquier versión que decidieran contar. Respiré hondo, tratando de calmar el torbellino emocional. Muy bien, dije finalmente. Los ayudaré a encontrar a papá. Pero no lo haré por ustedes, lo haré porque es lo correcto y porque quiero oír la verdad de él directamente. Mirando los rostros de Ricardo y Margarita, comprendí que esto apenas era el comienzo de una historia mucho más compleja. La verdad saldría a la luz, pero traería consigo nuevos peligros y decisiones difíciles. Pase lo que pase, sabía que mi vida jamás volvería a ser la misma. Poco sabía yo que las revelaciones de aquel día eran solo la punta del iceberg. El camino que se abría ante mí me conduciría a un mundo de espionaje corporativo, finanzas internacionales y dilemas morales que jamás hubiese imaginado. Pero en ese preciso instante, paraba en la sala con el peso de aquellas nuevas verdades, hice una promesa silenciosa, llegaría hasta el final. Cueste lo que cueste, yo escribiría mi propio desenlace. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones clandestinas, llamadas en susurros y noches sin dormir. Me vi en la extraña posición de trabajar codo a codo con aquellos mismos que me habían rechazado, unidos desesperadamente en la búsqueda de papá. La ironía no se me escapaba, pero aparté mis sentimientos personales. Había algo mucho más grande en juego. Mi primer paso fue indagar más a fondo en las finanzas de la empresa. Ricardo, a regañadientes, me concedió acceso a los registros, aunque sospechaba que aún ocultaba algo. Pasé horas revisando hojas de cálculo e informes financieros, buscando cualquier indicio que nos llevara hasta papá. Fue en una de esas sesiones nocturnas cuando descubrí algo extraño, una serie de transacciones a una empresa de la que nunca había oído hablar, Blue Haven Enterprises. Las sumas eran significativas y coincidían con los periodos en los que papá supuestamente desviaba fondos.
Ricardo, llamé, mi voz resonando en el despacho vacío. ¿Qué sabes de Blue Haven Enterprises? Apareció en la puerta, con el rostro una máscara de neutralidad medida. Nunca oí hablar de ellos. ¿Por qué preguntas? Le mostré los movimientos. Y estos pagos son enormes, y cuadran con el dinero desaparecido. Pero no encuentro registro alguno de los servicios que esa empresa supuestamente prestaba. El rostro de Ricardo palideció, aunque rápidamente se recompuso. Estoy seguro de que no es nada. Probablemente sea solo una consultora que papá contrató. Pero yo no estaba convencida. Al día siguiente, mientras Ricardo y Margarita se reunían con sus abogados, realicé algunas llamadas discretas. Tras persuadir y omitir algunos detalles, logré comunicarme con un empleado del banco que procesó esas transacciones. ¿Blue Haven Enterprises? Preguntó el empleado, sorprendido. Esa cuenta se cerró hace aproximadamente una semana. Todos los fondos fueron transferidos a una cuenta privada en las Islas Caimán. Mi corazón se aceleró. Esto tenía que ser la clave para encontrar a papá. Pero conforme profundizaba, me di cuenta de que el asunto era mucho más complicado. Blue Haven no era solo una empresa fachada para el dinero malversado de papá. Formaba parte de una compleja red de cuentas offshore y sociedades pantalla, diseñadas para ocultar dinero. Y no se trataba únicamente del dinero de papá. Encontré rastros de transacciones vinculadas a algunas de las figuras más importantes del mundo empresarial, políticos e incluso celebridades. Esto no era solo malversación. Era un entramado de lavado de dinero a gran escala. A medida que la magnitud de lo descubierto se hacía evidente, un escalofrío recorrió mi espalda. Esto era enorme, demasiado grande para manejarlo sola. ¿Pero en quién podía confiar? ¿En Ricardo? ¿En Margarita? ¿O en la policía? ¿Y si ellos también estaban implicados? Finalmente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Contacté a una antigua amiga de la universidad que trabajaba como periodista de investigación. No le conté todo, pero sí lo suficiente para que ella empezara a indagar. El riesgo valió la pena. En cuestión de días, mi amiga corroboró mis hallazgos y descubrió aún más. La historia estaba creciendo, tomando vida propia. Y en el centro de todo estaba papá, el hombre que había iniciado esta operación. ¿Pero dónde estaba ahora? La respuesta llegó de manera inesperada. Una noche, mientras volvía a trabajar en el despacho, oí un ruido en el pasillo. Pensé que era Ricardo o Margarita, y llamé, pero no hubo respuesta. Con curiosidad, salí a investigar. Allí, entre las sombras, distinguí a alguien que conocía, Juan, el viejo mayordomo de los Harley. Parecía aterrado, sus ojos revoloteaban, como si temiera ser descubierto en cualquier instante. Juan, susurré, ¿qué haces aquí? Se sobresaltó, y tras un instante de duda, decidió hablar. Señora Emilia, dijo en voz baja. Hay algo que debe saber. Sobre don Carlos. Durante la siguiente hora, Juan me contó todo, cómo había oído a papá planear su fuga, cómo le ayudó a empacar y a escaparse en plena noche. Y, lo más importante, me dijo dónde se escondía. En una pequeña isla del Caribe, dijo. Don Carlos tiene una villa allí, por si acaso. Su seguro en caso de que las cosas se complicaran. Con esa información, supe que tenía que actuar rápido. Ricardo y Margarita empezaban a sospechar de mis movimientos, y era solo cuestión de tiempo hasta que intentaran detenerme. Así que tracé un plan. A la mañana siguiente, informé a Ricardo y Margarita de que tenía una pista sobre el paradero de papá. No era del todo mentira, simplemente no les revelé que ya sabía exactamente dónde estaba. Y necesito seguir esta pista, afirmé. Voy a necesitar algo de dinero para gastos de viaje. Intercambiaron miradas, y Margarita asintió. Haremos lo que haga falta para traer a papá de vuelta. Con el dinero en el bolsillo y la promesa de mi amiga periodista de no publicar nada durante 48 horas, abordé un avión con destino al Caribe. Al dejar atrás la costa, una mezcla de emoción y miedo me embargaba. Iba a enfrentarme al hombre que había trastocado mi vida, mi suegro, el que me había acogido en su familia solo para desecharme cuando le convenía. La isla era un paraíso de playas de arena blanca y aguas cristalinas,
pero no había tiempo para admirarla. Siguiendo las indicaciones de Juan, me dirigí a una villa aislada en el extremo de la isla. Y allí estaba él. Don Carlos Harley, el hombre que había vuelto mi vida a un infierno, sentado en una terraza con vistas al mar, copa en mano, ajeno al mundo. Me miró, y tras una chispa de sorpresa que rápidamente se transformó en resignación, esbozó una leve sonrisa. «Emilia», dijo, como si esperara verme. «Supongo que no debería sorprenderme. Siempre fuiste la lista». «Se acabó, don Carlos», afirmé, con voz firme a pesar del torbellino interno. «Sé todo. Sobre la malversación, el lavado de dinero, todo». Él suspiró, dejando su copa a un lado. «Y siempre supe que este asunto me alcanzaría. Solo esperaba tener un poco más de tiempo en el paraíso antes de enfrentar las consecuencias». Durante las siguientes horas, don Carlos me relató toda la historia, cómo comenzó con unos pequeños ajustes contables para ayudar a un amigo, y cómo todo se salió de control, convirtiéndose en una vasta red de delitos financieros. «Y nunca quise que llegase tan lejos», confesó, con un dejo de arrepentimiento. «Y jamás pretendí arrastrarte a esto». Cuando el sol empezó a ponerse, bañando el horizonte en dorados intensos, tomé mi decisión. «Tiene dos opciones, don Carlos», dije con voz serena. «Puede regresar conmigo ahora, entregarse y ayudar a desenmarañar todo este embrollo, o, en 24 horas, la noticia estallará en la prensa internacional. En cualquier caso, esto termina aquí». Don Carlos guardó silencio largo rato, mirando el horizonte. Finalmente, asintió. «Tiene razón. Es hora de enfrentar las consecuencias». El regreso fue surrealista. El hombre que había parecido tan imponente ahora se veía pequeño y derrotado. Al aterrizar, la policía ya nos esperaba. Sospecho que fue Juan quien los alertó. Las semanas siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, comparecencias judiciales y un frenesí mediático. La verdad salió a la luz, implicando no solo a don Carlos, sino a decenas de figuras de alto perfil. Ricardo y Margarita fueron detenidos por su participación en el encubrimiento. El imperio Harley se derrumbó. Yo me mantuve firme. Conté la verdad, sin reservas. No fue fácil, pero era lo correcto. Al final, don Carlos se declaró culpable de todos los cargos. Antes de que lo escoltaran, se volvió hacia mí. «Lo siento, Emilia», dijo con pesar. «Por todo. Tú merecías algo mejor». Al verlo partir, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Había terminado. La verdad estaba expuesta. La justicia, a su manera imperfecta, había triunfado. En el desenlace, me encontré en una encrucijada. La vida que conocía había desaparecido, pero a cambio se abría una oportunidad para recomenzar. Mi amiga periodista me ofreció un trabajo, impresionada por mis habilidades investigativas. «Tienes un don para descubrir la verdad», me dijo. «¿Por qué no ponerlo a buen uso?» Mientras empacaba mis cosas, preparándome para dejar atrás la mansión Harley de una vez por todas, me detuve en el comedor, el lugar donde todo había comenzado. La habitación que una vez me intimidó ahora me parecía pequeña e insignificante. Pensé en la Emilia que se sentó en esa mesa hace tan solo unas semanas, intentando desesperadamente encajar en un mundo que no la aceptaba. Esa Emilia se había ido. En su lugar, se erguía una mujer más fuerte y sabia, lista para enfrentar lo que el destino le deparara. Al voltear hacia la puerta, mi reflejo en el espejo me sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. La verdad había costado caro, pero también me había otorgado la liberación. Y eso, comprendí, lo valía todo. Salí a la luz del sol y respiré profundamente. El futuro era incierto, pero por primera vez me emocionaba afrontarlo. Mi historia no había terminado, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Y esta vez, yo sería quien la escribiera. Epílogo. La noche en el motel, a pesar de su pobreza, se llenó de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada fría de Ricardo y escuchaba las palabras venenosas de Margarita. El ventilador del techo chirriaba rítmicamente, recordándome el abismo al que había caído,
de una vida de lujos a una habitación que olía a cigarrillos rancias y sueños rotos. Mientras la noche se alargaba, me revolcaba en la cama, mi mente en ebullición. ¿Cómo no lo había visto venir? ¿Qué señales pasé por alto? Repasé cada interacción con Ricardo y su familia, en busca de pistas. Pero solo encontraba más interrogantes. Alrededor de las 3 de la madrugada, desistí del sueño. Me senté, abrigada con aquella manta áspera, y observé por la ventana el parpadeo errático de un letrero de neón que anunciaba habitaciones disponibles. Su luz roja era inquietante, como si mi vida estuviera al borde de colapsar. Intenté planificar mis siguientes pasos. Tenía un empleo, al menos por ahora, pero ¿acaso Ricardo intervendría en eso también? Mi móvil reposaba en la mesita, sin notificaciones, como si mi existencia hubiese quedado en suspenso en el mundo que conocía apenas ayer. Con el amanecer, al colarse la luz por las cortinas desgastadas, sentí una calma extraña. Era ese sosiego posterior a la tormenta, cuando te das cuenta de que has sobrevivido a lo inimaginable. Estaba sola, sí, pero era libre. Libre de los juicios constantes, de las humillaciones y del sentimiento de no ser suficiente. Me levanté, me di una ducha y dejé que el agua tibia lavara las lágrimas y el shock de la noche anterior. Las toallas, ásperas en contraste con la suavidad a la que estaba acostumbrada, cumplían su función. Al secarme, me topé con mi reflejo en el espejo empañado, una mujer cansada, con los ojos hinchados, pero también con un brillo de determinación. Tú puedes, Emilia, me dije al espejo. Eres más fuerte de lo que creen. Vestida con la ropa que empacé apresuradamente la noche anterior, una blusa sencilla y unos pantalones que ahora parecían mi armadura contra el mundo, me disponía a bajar al vestíbulo, cuando el móvil volvió a vibrar. El sonido me sobresaltó, rompiendo el silencio del alba. Por un instante, me quedé mirando la pantalla, con el corazón a mil. ¿Quién llamaría a esas horas? Una parte esperaba que fuera Ricardo, para retractarse de todo, otra, temía volver a oír su voz, anticipando más daño. Con mano temblorosa, contesté. Hola. Y mi voz sonaba entre la esperanza y el temor. Emilia. La voz de Ricardo llegó, diferente a la fría de la noche anterior, llena de pánico. Gracias a Dios contestaste. Ha pasado algo. Y necesitamos que regreses a casa. Caí pesadamente sobre la cama, con la mente en vilo. ¿Qué? Ricardo, ¿de qué hablas? Anoche me dijiste que no volviera y ahora, lo sé, interrumpió, con palabras apresuradas. Pero las cosas han cambiado. Por favor, Emilia, es una emergencia. Al fondo se escuchaban sollozos. Pronto comprendí que provenían de Margarita, la misma que hace horas me había llamado parásita, ahora lloraba como una niña. Ricardo, baja el ritmo, le imploré. ¿Qué emergencia? ¿Qué ha pasado? Hubo una pausa, y luego Ricardo habló en un tono apenas audible. Es papá. Don Carlos ha desaparecido. ¿Desaparecido? Repetí, incrédula. ¿Qué quieres decir? No puedo explicarlo por teléfono, dijo, con voz quebrada. Por favor, Emilia, sé que no lo merecemos, pero te necesitamos. ¿Puedes venir? Aturdida, recogí mis cosas y me dirigí de nuevo a la casa. Aunque el corazón me decía que me alejara, una parte de mí aún se preocupaba. Con cada paso, me preguntaba qué habría sucedido en el hogar que, hasta ayer, había sido mi refugio. Al cabo de unas horas, me encontré nuevamente frente a la casa. La misma puerta, las mismas cortinas desordenadas. Pero algo se notaba, en el comedor, a pesar del caos en el resto de la vivienda, todo permanecía intacto. La inexplicable incongruencia me helaba la sangre. Ricardo y Margarita me recibieron con rostros tensos y miradas que oscilaban entre el pánico y la súplica. Poco a poco, entre declaraciones entrecortadas, empecé a entender la verdad oculta detrás de la farsa. La desaparición de don Carlos no era un secuestro, sino una huida calculada para evadir las consecuencias de sus propios delitos. La investigación reveló que había malversado millones a través de complejas maniobras financieras y transacciones encubiertas en empresas fachada como Blue Haven Enterprises.
Todo había sido orquestado para ganar tiempo y evitar el escándalo. Y yo, sin querer, me había convertido en parte esencial de ese encubrimiento. A pesar del horror de descubrir la verdad y del sentimiento de traición, tomé la decisión de actuar. No podía abandonar el asunto, ahora mi implicación era inevitable. Con la presión de estar envuelta en la trama y la amenaza de que, de salir a la luz, también me verían como cómplice, decidí colaborar para hallar a don Carlos y exponer la verdad. En los días siguientes, mientras colaboraba en la investigación interna y la prensa comenzaba a interesarse, la situación se volvió insostenible para la familia Harley. La presión pública y legal acabó con el imperio construido sobre mentiras, y tanto Ricardo como Margarita fueron arrestados. Finalmente, don Carlos se entregó, confesando y asumiendo su responsabilidad. Ante su partida, en el último adiós, me pidió perdón, reconociendo que yo merecía algo mejor. Con la caída de la familia y la revelación de la verdad, se abrió ante mí un futuro incierto pero lleno de nuevas posibilidades. Una oferta de trabajo de mi amiga periodista me abrió la puerta a una carrera en la investigación, permitiéndome transformar el dolor y la traición en fuerza y libertad. Mientras empacaba mis últimas pertenencias y abandonaba la mansión que una vez fue mi hogar, me detuve una vez más en el comedor. El mismo cuarto que había sido el escenario de mi humillación y mi lucha, ahora parecía pequeño e insignificante. Miré mi reflejo en el espejo, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Esa Emilia que había luchado por encajar en un mundo que la rechazaba se había transformado en una mujer fuerte y decidida, lista para escribir su propio destino. Salí al exterior, inhalé profundamente el aire del nuevo día y comprendí que, aunque el futuro era incierto, estaba emocionada por lo que vendría. Mi historia no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. Y esta vez, yo sería la autora de mi propio final.